En esta sesión trataremos acerca de las tablas de distribución de frecuencias sin intervalos. Para poder comprender cómo se construye una tabla de distribución de frecuencias sin intervalos, la explicación lo haremos a partir de un ejemplo. Veamos. Para estudiar la edad de los alumnos de segundo año de una institución educativa, hicimos una encuesta a 80 de ellos, cuya información se presenta a continuación. Esta información representa las edades de esos 80 alumnos. Como podemos observar, las edades van desde 11 años, 12 años, 13 años hasta 14 años. El primer paso para construir una tabla de distribución de frecuencia sin intervalos es ordenando precisamente estos datos. Así que procederemos a ordenarlo. En esta parte ubicaremos los datos ordenados y en la parte derecha de nuestra pantalla estaremos ubicando las frecuencias. Quiero hacerle recordar que la frecuencia viene a ser la cantidad de veces que se va a repetir el valor de un dato. Empezamos. Ubicaremos el valor del dato más pequeño, es el 11. Marcamos todos los datos de valor 11. Esto nos ayuda a organizar mejor la información para evitar confundirnos. Y ya está. Bueno, una vez ubicado el dato 11, procedemos a contar cuántos hay. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso significa que la frecuencia de este dato es 8. Hay 8 alumnos que tienen 11 años de edad. Ahora, el siguiente valor del dato sería 12. Empezamos a marcar de la misma manera como hemos hecho con el 11, perdón. Continuamos marcando. Ahora acá. Buscamos, acá tenemos otro. Así nos organizamos mucho mejor. Ya está. Entonces, todos los 12 ya lo hemos marcado. Si nos ponemos a contar, acá tenemos 2, más 10, más otro 10 acá, en total hay 22. Es decir, hay una frecuencia de 22 para el dato 12. De esa misma manera empezamos a ubicar o a contar los otros datos, como en este caso es el 13. Ya está. Entonces tenemos acá 10, 10 y 10 son 30. Significa que el dato 13 se está repitiendo 30 veces. Esa es la frecuencia del dato 3. Bueno, para tener mejor organizados los datos, vamos a elevar la tablita hacia arriba. Y ahora podemos continuar con el dato 14. Marcamos de la misma manera como hemos hecho con el 11, con el 12 y el 13. Marcamos así. Ya está. Entonces nos ponemos a contar de igual modo cuántas veces se repite el dato 14. Vemos que es 20 veces. La frecuencia entonces para el dato 14 ahora se presentan los datos agrupados. A eso llamamos datos agrupados. Cuando los datos están en una tabla se le llama datos agrupados. Entonces procederemos a agrupar los datos en una tabla. En la primera columna ubicaremos a la variable que está representado por la edad de los alumnos, cuyo símbolo sería el X.
El primer valor de la variable es 11, el segundo valor de la variable es 12, el tercer es 13 y el cuarto es 14. En la segunda columna ubicaremos el número de alumnos que está relacionado con la frecuencia, en este caso la frecuencia absoluta simple. La frecuencia absoluta simple, como ya le hemos visto, es la cantidad de veces que se repite el valor de un dato. Hemos visto que el 11 se repite 8 veces, el 12 se repite 22 veces, el 13 se repite 30 veces y el 14 se repite 20 veces. Si nosotros sumamos la cantidad de la frecuencia absoluta simple, vamos a obtener el total de alumnos, que viene a ser 80, que han sido encuestados. La tercera columna se refiere a la frecuencia absoluta acumulada, cuyo símbolo es la F mayúscula. Como su mismo nombre, esta frecuencia va a ir acumulando a las frecuencias absolutas simples y se calcula de la siguiente manera. La primera frecuencia absoluta acumulada vendría a ser la primera frecuencia absoluta simple. La siguiente frecuencia absoluta acumulada se calcula sumando la frecuencia absoluta anterior con la actual frecuencia absoluta simple. Como pueden ver ustedes en su pantalla, 8 más 22, 30. De la misma manera se calcula la siguiente frecuencia absoluta acumulada. Procedemos. 30 más 30, 60. Continuamos, 60 más 20, 80. De tal manera que la última frecuencia acumulada, última frecuencia absoluta acumulada, tenemos un valor igual al total. Es obvio porque ahí se han acumulado todas las frecuencias absolutas simples. Estos datos siempre van a coincidir, Ahora vamos a la columna de la frecuencia relativa simple. La frecuencia relativa simple, cuyo símbolo es la letra H mayúscula, se va a calcular a través de la relación entre la primera frecuencia absoluta simple con el total de elementos, el total de los encuestados. De esta manera, 8, que viene a ser la frecuencia absoluta simple primera, entre el total de los encuestados, que en este caso es 80, cuyo resultado siempre debe estar en decimales, 0,1. De la misma manera procedemos a calcular la frecuencia relativa simple siguiente. Tomamos entonces la frecuencia absoluta simple correspondiente entre el total de encuestados, que viene a ser así, 22 sobre 80. El resultado debe estar en decimales. De la misma forma continuamos con los siguientes cálculos. Si nosotros hacemos una suma de las frecuencias relativas simples, definitivamente obtendremos el total en términos fraccionarios, que es 1. Entonces el total es 1. La siguiente columna sería la frecuencia relativa acumulada, cuyo símbolo es la letra H mayúscula. Bueno, es similar a la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada va a ir acumulando a las frecuencias relativas simples. La primera frecuencia relativa acumulada es equivalente a la primera frecuencia relativa simple. La siguiente se va calculando con respecto a la anterior y a la actual frecuencia relativa simple. 0,1 más 0,275, como se indica en la pantalla, es igual a 0,375. Y así calcularemos las subsiguientes. De tal manera que la última frecuencia relativa acumulada debe coincidir con el total de las frecuencias relativas simples, porque se sobreentiende que se ha llegado hasta el final de la acumulación. Ahora vamos a completar la siguiente columna, que tiene que ver con los porcentajes. Primero vamos a ver el porcentaje simple, cuyo cálculo es multiplicación del 100 por la frecuencia relativa simple. Es decir, lo de esta columna lo vamos a multiplicar a cada valor de la frecuencia relativa simple por 100 y vamos a obtener cada valor del porcentaje simple. Veamos entonces, con la primera, multiplicamos por 100 a la primera frecuencia relativa simple, cuyo valor es 10%. Ya obtenemos acá el primer porcentaje simple.
Procedemos de igual manera con el siguiente. Multiplicamos por 100, cuyo resultado sería 27,5%. Y así continuamos con las siguientes. Bien, ahora si nosotros efectuamos una suma de todos los porcentajes simples, debemos obtener la suma de todos los porcentajes simples, debemos obtener el total, que es el 100%. Una vez calculado el porcentaje simple, procederemos a calcular el porcentaje acumulado. Se calcula de la siguiente manera, multiplicando el 100 por la frecuencia relativa acumulada. Es decir, vamos a multiplicar por 100 a cada una de la frecuencia relativa acumulada y vamos a obtener cada porcentaje acumulado. Procedemos. La primera frecuencia relativa acumulada multiplicamos por 100. El resultado sería entre 0,1 por 100, 10%. Lo mismo hacemos con el siguiente. 0,375 por 100 sale 37,5. Continuamos con lo siguiente. Se repite el proceso. Definitivamente que el porcentaje acumulado final debe coincidir con el total de los porcentajes simples ya calculados. Bueno, de esa manera podemos nosotros completar o construir una tabla de distribución de frecuencias sin intervención.